escuchar la ponencia del doctor Francisco Antonio Delgado Castro. Él es médico neurólogo y neurofisiólogo, graduado de neurología del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y neurofisiología clínica en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de México DF. Aparte de esto, fue el jefe de neurología del Instituto Salvadoreño del Seguro Social desde el año 2003 a 2018. Maestro de generaciones de neurólogos, muchos de ellos aquí presentes. Tiene completo respeto por nuestra parte. Además, él fue el primer neurólogo del programa del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, primer neurofisiólogo del país. Él generó el protocolo de tratamiento de pacientes de miastenia grave con la primera timectomía del Instituto Salvadoreño de Seguro Social en 1990. Protocolo de inmunoterapia y plasmaféresis en pacientes de neuropatías agudas desmielinizantes y miastenia gravis. Primera unidad de neurofisiología clínica del Hospital Médico Quirúrgico y hospital de día para el tratamiento de recaídas de pacientes con enfermedades inmunológicas del Hospital Médico Quirúrgico. Es para mí un completo honor presentarlo. Gracias que nos hizo el favor de acompañarnos en esta tarde. Doctor. No, es que saca eso. Bueno. Buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación, gracias al doctor Pereira por todas esas cosas que inventó de mí, pero es parte de todo lo que se ha hecho en el Seguro Social, en el Servicio de Neurología. Se me asignó hablar sobre neuropatías por atrapamiento en 20 minutos, cosa que es como hacer un récord mundial, ¿no? Y a charla a médicos no neurólogos, que a mi juicio deberían de haber neurólogos, neurocirujanos, fisiatras y un montón de gente que ve este tipo de pacientes, ¿no? Porque a la larga es fácil diagnosticarlo, pero este tipo de paciente tarda mucho tiempo en tener un diagnóstico preciso y obviamente su tratamiento. Voy a adelantar. Me voy a basar en parte a la experiencia y un estudio que estoy haciendo sobre neuropatías de atrapamiento, principalmente de túnel carpiano. A las unidades de neurofisiología en el lugar donde trabajo, estas son las indicaciones que se mandan para hacer estudios neurofisiológicos. O sea, eso es lo más frecuente. Cada vez que llega un estudio para hacer estudio de conducción o estudio de electromiografía, ahí están los diagnósticos. O son polineuropatías, son radiculopatías o las neuropatías por atrapamiento. ¿Qué otras cosas mandan? Obviamente, como decían los colegas, hay estudios para pruebas repetitivas, estudios para Guillain-Barré que se hacen hay criterios específicos. Pero aquí estamos hablando de la famosa estadística y la estadística pues dice que la mayor parte de estudios que hacemos es eso, ¿no? Los mínimos son los casos, como se mencionaban, de las otras enfermedades raras. Entonces, debido a eso, estaba con mi trabajo de túnel carpiano y estaba
propuse que si lo podíamos dar porque el principal nexo con estos pacientes es el médico que lo ve en su clínica privada, en el seguro social, en cualquier tipo de clínica, y siempre salen para el otro lado, ¿no? La estadística dice que las neuropatías por atrapamiento son más frecuentes en los miembros superiores. Punto. Los nervios más afectados por neuropatía de atrapamiento en los miembros superiores son el mediano y el cubital. Punto. Y vamos hablando de proporciones bien altas. O sea, es que el peroneo se puede atrapar cuando le ponen un yeso a una fractura de la tibia. Sí, se puede, pero si vamos a las estadísticas, no es lo que vemos a cada rato. Y el yeso en la pierna que atrapa el peroneo, eso es de bachillerato, pues eso no es de estudiar medicina. Neuropatías por atrapamiento. Ya volvimos y ya nos vamos a los dos nervios y tenemos túnel del carpo, túnel cubital y canal de Guyon. Obviamente algunos de los conceptos de estos no se conocen, ¿no? Por parte de los colegas que hacen medicina general u otras especialidades. Entonces se deja el estudio y uno en la neurofisiología tiene que ingeniársela para examinar al paciente, preguntarle qué tiene, cómo va, para decidir qué tipo de protocolo hacer. Ya hay protocolos establecidos, pero siempre evaluamos eso porque a veces he tenido indicaciones de cubitales o radiales que van por los lados no anatómicos, ¿no? Que son variantes anormales que a ver de dónde salieron, pero así va la indicación, entonces tenemos que examinar a ese paciente. Neuropatías por atrapamiento. Entonces aparece algo que en neurología es básico, ¿no? Que es, más bien en todas las áreas médicas, pero en neurología el paciente les dice lo que tiene. O sea, no, la neurología es fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque todo está sumamente conectado. Si se nos paraliza el nervio que mueve el dedo pulgar, se va a paralizar. Si se paraliza el óculo motor, pues vamos a tener oftalmoplegia. Si se va la médula espinal, vamos a tener problema de incontinencia y nivel sensitivo. Si convulsiona, va a tener cualquier tipo de lesión a nivel cerebral. Y así va toda la neuro, es 1 más 1. Siempre va a dar algo positivo. No es como los gastros, ¿no? Que me duele el estómago, no sé si es cólico, me arde o tengo pirosis. Y no se atina, ¿no? En neurología el paciente les dice y solo tienen que comprobarlos. Y muchas enfermedades en neurología no necesitan estudios. Cuando llegué yo e implementé en Guillain-Barré, se hizo obligatorio que al paciente con Guillain-Barré había que hacerle estudio neurofisiológico para sellar el diagnóstico, porque solo así me aprobaban las inmunoglobulinas en el Seguro Social de los años 90. Entonces se implementó de esa forma. Pero los libros de neurología dicen que un buen neurólogo no necesita estudios neurofisiológicos para hacer diagnóstico de neuropatía aguda. Y vamos a la clínica. Dice, trastornos sensitivos, una parestesia asimétrica. Estamos hablando de miembros superiores y principalmente a nivel distal. ¿Por qué está en rojo? Porque es el síntoma principal. O sea, no le pregunten más. Porque si le preguntan más, los va a confundir. ¿Por qué? Porque empieza la paciente a quejarse que le duele la rodilla, también le duele el codo, le duele la bursitis del hombro y que el cuello lo tiene rígido. Ya se confundieron y van a mandar resonancia de todos lados y ya todos les van a dar gabapentina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se le duermen las manos. Ese es el síntoma. Que me duele. Ahí lo puse abajo. Ojo con el dolor. Porque, por ejemplo, hoy recibimos muchos estudios de reumatólogos y lo que tienen los pacientes es un dolor de los huesitos del carpo, ¿no? Dolores tendinosos, óseos. Entonces, el dolor que está escrito en los libros de neurología como parte del síndrome del túnel carpiano, del túnel cubital, no es básico, elemental para mí en mis estudios y en los pacientes que tengo, porque es un síntoma que termina confundiendo, ya lo vamos a ver en el diagnóstico. Entonces nos guiamos por la parestesia. Funciones, las funciones motoras,
como estamos hablando de nervio cubital y mediano, pues esto es fácil, nos regresamos a neuroanatomía. Y el mediano y cubital lo que hacen la flexión, abducción, aducción y oposición de los dedos, flexión de muñeca y pronación del antebrazo. O sea, del codo para abajo. No nos perdemos. Es que no puedo elevar el hombro, esa es la bursitis del supraespinoso. Que me duele el cuello, esa es otra cosa. Y entonces se van a las manos. Y eso les dice todo. Si ustedes saben eso, saben de qué estamos hablando. Ahí está el nervio radial, nervio mediano y nervio cubital, clarísimos. Y si el paciente tiene que decirle que ahí es donde siente el trastorno sensitivo. Tranquilo, o sea, tengo dormido el meñique o el dedo anular, etcétera, etcétera, de acuerdo a eso. Y fíjense la región palmar y la región dorsal. Una vez establecido eso, ustedes saben de qué están hablando. ¿Por qué? Porque hay gente o pacientes que se les duerme la mano completa, dice. Entonces evaluamos siempre el dorso y la región palmar. ¿Qué es lo que me ha salido ahí en el mentado estudio? Que mucho está relacionado a los de qué trabajan las personas. Fácil. El peor paciente que tengo era una señora que cortaba pollos con una tijera y lo hacía desde hace como 10 años. Y el más ancianito, alguien que le dejaron su bastoncito y ahí lo usaba y ahí se fue dañando. Entonces tenemos mucha asociación con las situaciones ocupacionales. Hoy la computadora prácticamente todo, pero hay gente que está pegada a las computadoras, ¿no? Por ejemplo, las secretarias de abogados, los que están call center, los que entran trabajos de estadística de los diferentes almacenes, los que llevan contabilidad, que no es así como uno que solo para escoger el video de YouTube que va a ver ese día en la noche, ¿no? Sino que tienen que estar prendidos en la compu. El uso de tijeras, aquí entran los estilistas, los peluqueros, esta señora que les cuento con los pollos y algunos, el primer paciente médico que tuve con túnel carpiano famoso, ya murió, un maestrísimo, el doctor Roberto Asbun, que era gastroenterólogo. Y empezando, estábamos en esa época y llegó. Entonces aquí tenemos por el manipuleo que hacen odontólogos, neumólogos y gastroenterólogos. Con tanto motociclista que hay ahora, que es exagerado. Entonces tenemos dos fenómenos con los motociclistas, los síndromes de atrapamiento en manos y las plexopatías por trauma severo en los accidentes, ¿no? Que les deja un vaso flácido ya de por vida, ¿no? Seguimos con el bastón y las andaderas en los ancianitos. Es diabético, como dice el doctor, va donde el doctor y le dice, es la neuropatía diabética. No, ¿verdad? La neuropatía diabética da más en las piernas que en las manos y siempre cuando mándenle en las manos porque generalmente se asocia, es uno de los fenómenos que se asocia a túnel carpiano. Aunque el paciente les diga que solo en los pies tiene, dejen estudio también de las manos. Los traumas, eso no lo vamos a tocar porque es obvio, ¿no? Hasta los ortopedas detectan a veces daños del nervio radial cuando tienen fracturas de húmero, las fracturas de cúbito y radio, pues es obvio que hay un trauma, hay un trabajo quirúrgico, hay colocación de metal en la extremidad y es obvio que después se desarrolla una parálisis. Es importante porque casi siempre en los casos que he tenido, son pacientes que dicen, fíjate, yo me fracturé, pero llegué a sala de operaciones y yo moví el brazo, ¿no? Cuando sale tiene una déficit del cual pues, prácticamente es como trauma durante el acto operatorio. Y les hablaba de las enfermedades, pero esto es secundario, porque en realidad lo otro es clínico y es fácil de diagnosticar. El problema que he visto es, y disculpen, es que cuando alguien llega y les dicen que se les duermen las manos, yo no sé si existe algo y yo como quizás desfasado, a todos les dicen que tienen malos triglicéridos, el colesterol y que la circulación está mala.
No sé de dónde está escrito eso, si es algo nuevo, al grado tal de, y todos van con complejo B y gabapentina. ¿Por qué? Tampoco desconozco. Y tendrían que, o sea, nada que ver, ¿verdad? Los síntomas son parestesias neurológicos, trastornos de temperatura, trastornos de coloración, mano pálida, mano morada, por las trombosis y todo eso, pero parestesia es un signo neurológico inequívoco. Sí, pero puede ser central, dice. Ah, sí, las parestesias pueden deberse a lesiones centrales o periféricas. Fácil, lo enseñaron en semiología, ¿no? Porque solo es de saber la motoneurona superior y la inferior, ¿no? Y si es periférico, es motoneurona inferior y parestesia, ¿no? Si es intraxial, motoneurona superior y la parestesia, ¿no? O sea, la neuro es fácil. Estudios de conducción para ello, ustedes lo piden así. Hay gente que lo pide estudio de neuroconducción, pero hay diferentes estrategias. ¿Qué significa? Que vamos a ir a buscar específicamente lo que ustedes dicen. Un túnel carpiano, una estrategia para el túnel cubital o el canal de Bouillon. Hay otra serie de estudios que no son necesarios, ¿no? Para eso y para muchas cosas más. A veces solo sirve para entretener al paciente en algunas situaciones o para cuestiones de actualizar estudios, no son necesarios. Con el estudio de conducción nerviosa decimos hasta la gravedad. ¿Cómo lo hacemos? Pues así, de sencillo, colocamos electrodos en las manos de registro y damos estímulos eléctricos en diferentes puntos de los nervios que estamos estudiando. El anterior era un nervio cubital, este es un nervio mediano. Hacemos un registro distal y un registro proximal, luego la máquina nos da ya la velocidad y las amplitudes y todo. Fácil. Entonces, ¿dónde localizamos los problemas? Pues vemos aquí a la izquierda la localización del túnel carpiano, ¿no? Al lado derecho, pues ven la localización para el canal de Bouillon. Obvio que sabemos cuando están las actividades que mencionaba que van a dañar estos nervios. Ahí el cuadro nos dice el área marcada como túnel cubital. Es cierto, ahí hay una serie de síndromes, están unos ligamentos, puede haber el nervio, el músculo, el flexor carpulnar, que tiene dos formas de insertarse en la epitróclea y puede atraparlo ahí, o sea, de diferente, pero a todos se le llama túnel cubital porque a la larga el que va a operar esto hace una exploración amplia siempre en el codo. Y entonces nos vamos a la parte de la anatomía donde todos lo sabemos. Ahí tenemos a la izquierda el túnel cubital en el codo y a nivel del conducto de Bouillon, canal de Bouillon, al lado derecho el túnel carpiano, donde está y en los puntos donde están los nervios, ustedes se acuerdan, si presionamos va a haber una sensación eléctrica que alguien lo describió como el signo de Tinel y eso pues nos ayuda para localizar el problema. Una vez lo hemos visto, o sea, cuando es atendido y se le hace estudio, se clasifica en leve, moderado y severo. Ojo, porque en neurofisiología, y estoy agregándolo, a veces se le dice al paciente que de acuerdo al estudio vamos a decidir si lo operamos. Eso no es cierto neurofisiológicamente, ni en radiculopatías, ni en atrapamiento. Uno responde leve, moderado y severo. ¿Qué quiere decir esto? De que la cirugía se decide en base al cuadro clínico, a la opinión y a todos los exámenes, a los factores de riesgo, a que es diabético, cardiópata, todo lo que quiera. No es el estudio el que va a decidir. ¿De acuerdo? El diferencial es el mejor porque son la mayor parte de diagnósticos que nos llegan son estos más que los túneles carpianos porque esos salen por otro lado. Entonces el paciente llega porque tiene los síntomas, lo mandan para hacer el estudio. Y vemos mano y codo. Primero la artritis, la tenosinovitis, tendinitis de Kerván, epicondilitis lateral y medial, la contractura de Dupuytren, ahí hay un error,
los quistes sinoviales. Y ahí están. Entonces vienen ustedes, saben dónde están los extensores y ahí pues tocan y ahí le duele y ese es un tendinitis de Kerbein. Fácil. Le tocan la epitróclea, una epicondilitis que puede ser lateral o medial, que en un tiempo le llamaban el brazo del tenista, el del golfista, pero hay dolor sobre el tendón que se extiende y si ustedes se fijan allá en Kerbein, el dolor se extiende después al canal, a la parte anterior y puede dar la impresión de un túnel del carpo. Pero, ¿qué va a consultar el paciente? Que tiene dolor y es un dolor somático, o sea, le duele ahí, ustedes lo presionan y le duele y se le extiende por toda el área de los músculos extensores, en el caso de las epicondilitis, tanto la medial como lateral, y el de Kerbein no aguanta que ustedes le presionen el lado extensor. Entonces, si en muchos pacientes el paciente consulta, me duele la mano y automáticamente es un estudio para túnel del carpo y obviamente hay una buena cantidad de pacientes que lo que tienen es esto. En realidad, se atrasa el diagnóstico, se atrasa el tratamiento y definitivamente pues es un fallón, pues y teóricamente los médicos debemos de hacer diagnóstico y resolver problemas, ¿no? Estar mandando todos los exámenes habidos y por haber, o, ¿no? Directo a lo que se tiene y si es un especialista, pues con mucha más razón no tiene perdón de Dios. De ahí aquí esta charla por el hecho de que si lo ven ustedes y he tratado de orientar que en realidad en esto tenemos que pensar cuando hablamos de este tipo de neuropatía. Ya estamos por terminar. A la izquierda una mano y vean todo lo que hay ahí. Y ahí hay vainas, hay tendones, hay músculos, hay arterias, hay venas, está la bursa. Todo eso puede doler, o sea, todo. Pero nada les va a dar parestesias si no es que está tocado el nervio. Automático. Puede estar trombosada la arteria, la vena, pero no les va a dar parestesia. Y allá vemos en el diferencial lo que comentábamos. La contractura de Dupuytren, los cirujanos plásticos siempre lo mandan porque creen que es automático que la contractura de Dupuytren tiene túnel carpiano. No es cierto. Eso es una cosa y el túnel carpiano es otra, que sí puede estar asociada y que sí hay que hacerle, porque si le van a hacer cirugía de Dupuytren y tiene un túnel carpiano, hay que hacerle la prueba para hacer un combo de una vez para el tratamiento. Y al final, los huesitos de la mano. Y entonces, ¿se acuerdan cuando hablábamos de artritis reumatoidea? Los dolores de ahí son clásicos de la artritis, las deformidades. Entonces, si el dolor es en óseo, pues es claro que no va a ser el túnel carpiano, sino que un problema de esa naturaleza. Luego viene la parte de la cual es menos, ¿no? El tratamiento. Lo más difícil es, así dentro de lo que cabe, es hacer el diagnóstico. Sintomático, analgésicos, antineurálgicos. En el seguro pues es obligatorio darle gabapentina a todo el que tiene dolor de rodilla, de la cabeza, del cuello, de todo. Llevan gabapentina, operados, no operados. Obviamente no, aunque ya que hablamos de la gabapentina, arriba de los 65 años no hay que darlo a las señores porque ya saben que da ataxia y todo y muchos terminan con traumas craneanos, fracturas de pelvis por la gabapentina y la dosis mínima les puede ocasionar ese problema. Hay que cuidar con los ancianos. Luego el tratamiento para estos pacientes es la fisioterapia. Pues aquí tiene que ser amigo del área de terapia física. ¿Por qué? Porque no es automático, vuelvo a insistir que es quirúrgico. Y hay que ustedes digan, así como nos toca a veces decirle, mire, hay que operarle el túnel del carpo. Y sucede siempre de que el colega o el tipo de recuperación del paciente no es adecuado y queda uno metido en que uno indujo eso. Si hay necesidad, vuelvo a insistir, cuadro clínico y la parte del deterioro de funciones.
Quirúrgico, pues igual que todas las cosas, es lo último que está más allá. En este caso, hay pacientes que los infiltran y con buenos resultados, ¿no? Y los operan generalmente los cirujanos plásticos, ortopedas. Luego, no sé, y los síntomas, pues analgésicos y la terapia física. Bueno, gracias.